Fernando. Lo que vamos a tratar de hacer es compartir esta historia que vimos en el proyecto de BPS. ¿Sí? Presentémonos un poquito más. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Carolina, soy gerente de un centro de servicios de desarrollo de ATIR, la asesoría tributaria y recaudación de BPS, además soy docente de esta facultad, pertenezco al grupo de ingeniería de software y bueno, trato un poco de cómo promueve esta jornada, digamos, de integrar los dos mundos, lo que es la academia y la industria, y mi rol en este proyecto que vamos a contar es justamente gerenciando el equipo de TI que participó del proyecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fernando de la Sierra, trabajo en el BPS, soy gerente de inspecciones Montevideo. Mi participación en este proyecto es como integrante del área de fiscalización, que es el área dueña del producto que desarrollamos y que les vamos a presentar. Mi rol como PO, o bueno, no sé si me va a salir bien en inglés, pero Product Owner, que es un término que van a escuchar y bueno, se están refiriendo a nosotros, a los gerentes de fiscalización dueños del producto. Perfecto, bueno, me vuelvo a presentar. Gabriel Ledesma, mi nombre. Soy Agile Coach en WiWorks. WiWorks es una empresa que se dedica a desarrollar software para el Silicon Valley más que nada. Esta fue una excepción del trabajo que hicimos con BPS. Y en este caso fui el coach del proyecto. ¿Sí? Continuemos entonces. El objetivo principal de esta charla, como les decíamos, es compartir la experiencia. ¿Sí? Hubieron muchísimas charlas que hablaron de Agile. El propósito de esta charla no es hablar tanto de Agile, es compartir la experiencia y que la conclusión a la pregunta que aparece en el título de la charla la saquen ustedes. ¿Sí? Esa experiencia la vamos a compartir ¿cómo? La vamos a compartir de tal forma que le vamos a tratar de contar 6 grandes desafíos que nosotros pudimos identificar. Hubieron muchos más, pero elegimos 6. Y para cada desafío lo vamos a abordar tratando de explicar algo de la teoría y la teoría, más que nada, cuando me refiero a la teoría, entre comillas, a lo que uno pueda leer en la Scrum Guide mantenida por los autores de Scrum, ¿sí? Y algo del Agile Manifiesto. ¿Y cómo adaptamos esa teoría a cada desafío? Con soluciones más prácticas, con técnicas concretas. De hecho, cuando nos presentamos a dar esta charla, nuestro principal desafío o motivación es desmitificar ciertas creencias que pueden existir sobre la aplicabilidad o no de metodologías ágiles en contextos que parecen no ser ideales, como pueden ser organizaciones grandes o organizaciones públicas. Y bueno, lo que les queremos contar es un caso que para nosotros fue exitoso, fue real y donde nosotros pudimos aplicar esta metodología. Veamos entonces, para que ustedes puedan entender un poquito de esta historia, es necesario tratar de entender el proyecto, el contexto del proyecto en BPS. Vamos a eso entonces. Contanos, Fernando, el área de fiscalización que fue evidentemente un actor fundamental en este proyecto. Sí, antes de empezar a hablarles del producto en sí, queremos contarle un poco cómo nació este proyecto. El área de fiscalización tiene como misión realizar el contralor de los contribuyentes, mejorar una conducta tributaria y cuidar los derechos previsionales de los trabajadores. Eso no es una tarea sencilla, evidentemente, y la modernización y el uso de las tecnologías ha hecho de la tarea inspectiva que se vuelva sumamente difícil de desarrollar. Es así que nace dentro del área de fiscalización la necesidad imperiosa de hacer algo al respecto, de acompañar el avance tecnológico, y es así que nace este proyecto que denominamos modernización de los procedimientos inspectivos. Para llevar adelante este proyecto fue muy importante la ayuda del área de, ¿cómo que se llama? Me olvidé. De tecnologías de la información. Bueno, justamente cuando desde fiscalización nos planteaban esta necesidad, nosotros sabíamos que teníamos que responder de la forma más rápida posible a estos cambios. Teníamos que acompañarlos, teníamos que trabajar en equipo. Hace tiempo que veníamos intentando aplicar de alguna forma más informal, digamos, algunas prácticas Agile, pero dado este contexto, dado que teníamos a un negocio, a un cliente súper involucrado, decidimos que era una buena oportunidad para aplicar Scrum. Queríamos también minimizar el retrabajo. Nos pasaba mucho que desde un inicio las definiciones cambiaban, no estaban claras. A lo largo del proyecto también iban sucediendo cambios y queríamos poder entregar software funcionando antes. Por todo esto fue que decidimos aplicar esta metodología. Contanos, Fernando, un poquito del producto que se trató de desarrollar. Sí. El producto básicamente es una aplicación diseñada para los inspectores. La particularidad que tiene es que es para el uso en el trabajo de campo, en la calle. Es decir, que a través de dispositivos móviles el inspector puede acceder a información en línea, información de empresas y de obras georreferenciadas y a la información asociada de los trabajadores. Es una aplicación que nos ha permitido mejorar mucho los tiempos de trabajo,
nos ha permitido mejorar la cobertura y por supuesto que ha terminado mejorando la calidad, la eficacia y la eficiencia de las actuaciones inspectivas. Esta aplicación tiene dos modalidades de uso. Una de ellas es mediante el uso de mapas. Y ahora les vamos a mostrar un pequeño video que van a poder ver el producto. Perfecto. Bueno, lo primero que hacemos nosotros es asignarle a los inspectores una serie de mapas. ¿Tá? Esos mapas tienen las zonas que les corresponde fiscalizar. Entonces ellos en la calle, con el dispositivo, pueden moverse, desplazarse dentro del mapa. Todos esos puntos que ven ahí son empresas que están dentro de la zona. Haciendo un clic en cada uno de esos puntos pueden ver información de la empresa. Primero información básica, después información más relevante, pero resumida, y si lo necesitan, información detallada. Todos estos combos o sectores de información tienen la diferente información que tenemos en el BPS. Es importante destacar que este sistema, estas pantallas y los bloques de información fueron diseñados por los propios inspectores que participaron del proyecto. ¿Tá? Esta aplicación, además de tener el acceso a través de los mapas, tiene un menú principal con una serie de funcionalidades de búsqueda por empresa, de búsqueda por contribuyente, por obra, por padrón, como figura ahí, y por persona también. Es una aplicación que realmente le ha aportado mucho valor al inspector y le ha facilitado mucho la tarea. Bueno, acá tenemos entonces la demo del producto como lo acaba de explicar Fernando. A continuación, vamos a hablar de los desafíos, precisamente, que tuvimos durante el proyecto. Arranquemos. Primer desafío. El primer desafío fue que teníamos que alinearnos para poder trabajar en un proyecto de estas características. ¿Es posible, si hay varios Product Owners, trabajar usando metodologías ágiles, especialmente Scrum? ¿Qué dice el Scrum Guide? Que hay tres roles. Un rol es el Development Team, el equipo que construye el producto, ¿sí? Que además tiene que estar dedicado. Bien lo decía Miranda. ¿Sí? Además hay un rol que es de Product Owner, uno solo, y un rol de Scrum Master. Eso es lo que dice la teoría. Veamos qué pasó. ¿Quiénes participaron en BPS, Carmen? Una particularidad que tuvo este proyecto es que había 3 áreas de fiscalización que estaban interesadas justamente en este producto y las 3 querían ser dueños del producto. Más allá de que las 3 áreas tenían el mismo objetivo, también tenían intereses que en algunos casos podían contraponerse. Entonces, nosotros nos cuestionamos desde un inicio si, dado esta característica, podíamos igualmente aplicar Scrum. Lo charlamos bastante con Gabriel como Agile Coach y bueno, y lo que nos decía Gabriel es si podemos adaptar la metodología a este contexto particular, así que vamos para adelante. Otra particularidad es que el equipo de proyecto, que muchos están acá presentes, no estaba 100% dedicado a solamente construir este producto, sino que además tenía que mantener los sistemas que están en producción y que están en la operativa diaria. Entonces el equipo tuvo que autoorganizarse, autogestionarse para saber justamente cómo atender las necesidades del proyecto y además continuar atendiendo su operativa diaria. Para nosotros esto fue todo un desafío. Imagínense que nos dijeron que la metodología proponía que solo hubiera un Product Owner. Y éramos 3 gerentes que teníamos nuestros intereses y queríamos que la aplicación cumpla con nuestros requisitos. Por mi parte, por ejemplo, quería que el foco estuviera en las fiscalizaciones de empresas de industria y comercio en Montevideo. Mi otro colega quería que se enfocara más en las obras a nivel de todo el país. Y otro colega quería que se planteara más sobre la base de la producción de los mapas y el manejo de la información. Entonces, evidentemente, cuando nos dijeron que era un único Product Owner, nos preocupamos un poco. Sobre el desarrollo del proyecto, llegamos a que podíamos ser los 3, y bueno, ahí quedamos muy felices y logramos cumplir con los requisitos de todos y sacar un producto que fue espectacular para nosotros. ¿Qué usamos? ¿Cómo adaptamos entonces esta situación? Usamos una técnica, que acá la intención no es explicar estas técnicas, simplemente contarle lo que hicimos, mencionarla, un taller llamado Inception. ¿Sí? ¿Qué se hace en este taller? Todos trabajamos juntos, usuarios, stakeholders, product owners, los 3, equipo que construye. ¿Para qué? Para tener una única visión y para generar un acuerdo de trabajo. Eso fue lo que hicimos. Pasemos entonces así al desafío número 2. El desafío número 2, que había fechas dadas por la dirección. ¿Cómo planificar? De nuevo, me remito a lo que contaba Miranda. ¿Cómo planificar para cumplir con alcance y fecha que ya están establecidas? Veamos. ¿Qué dice Scrum? Ya lo sabemos, ¿no? Scrum no establece un plan de liberaciones, no está pensado para esto. Lo único que establece es sprint a sprint hay que aprender y planificar el sprint. En un enfoque más tradicional se puede ver que
el alcance siempre está fijo. Lo que acá hay que tener en cuenta es que lo que sí teníamos que tener en cuenta para llegar a estas fechas, que teníamos que lograr un alcance que, si bien la visión del producto era por ahí, no estaba detallada. Se podía negociar. En este contexto, en Agile, es muy importante considerar esto. Si es inviable modificar nada del alcance, entonces probablemente hubiese sido más grande este desafío. En este caso se entendió que era viable negociar alcance. ¿Qué hicimos concretamente? En este proyecto teníamos que cumplir con una fecha particular, dado que teníamos un compromiso asumido, o sea, no solo de fecha, sino de alcance, a junio de 2019. Este proyecto estaba enmarcado en una meta institucional y por eso el desafío que tenemos que cumplir. Para ello, dado que también nos generaba bastante incertidumbre y bastante ansiedad, tanto del equipo técnico como funcional, el hecho de ir planificando sprint a sprint y no saber realmente a qué íbamos a llegar a junio. Entonces, por eso fue que definimos MVPs, mínimos productos viables, que lo que nos hacía justamente nos permitió ir determinando hitos o entregas parciales y podíamos ir validando con los propios usuarios, que eran los inspectores, si íbamos construyendo el producto de acuerdo a las necesidades. Por otra parte, también lo que sucedió fue que durante las reuniones, también durante las reuniones de planificación y de refinamiento sobre todo, nos pasaba que nos íbamos mucho por las ramas. O sea, como el alcance no estaba 100% cerrado, nos poníamos a inventar o fantasear sobre qué cosas podía tener el producto. De hecho, me acuerdo que uno de los requerimientos que surgió en un refinamiento era que el inspector, cuando fuera caminando con su celular y la aplicación y pasara enfrente de una obra o empresa que no estuviera registrada, o sea, que supiera mágicamente que esa obra o empresa no estaba registrada y le avisara de cierta forma, no sé, tirando fuegos artificiales al inspector que estaba caminando, que ahí tenía una irregularidad. O sea, esas ideas estaban buenísimas, pero obviamente no podíamos atacar ese tipo de ideas porque no llegábamos jamás al alcance que teníamos que cumplir a junio. Entonces, todas esas ideas se iban dejando en un backlog y lo que hicimos fue elaborar un roadmap de cuáles eran las épicas que sí o sí tenemos que cumplir a junio y en eso nos enfocábamos en las reuniones. Esta instancia fue sumamente importante para nosotros también porque es verdad lo que dice Caro. Pasaba que llegábamos a cada reunión con 1.000.000 de ideas, los inspectores venían y tiraban la lista sobre la mesa y algunas de ellas eran muy voladas, de verdad. Y lo más gracioso es que los técnicos se colgaban con las ideas y empezábamos a discutir y a ver todo lo que queríamos hacer y realmente nos íbamos de tema. Entonces el haber determinado el roadmap de épicas nos permitió ordenarnos un poco y bueno, seleccionar aquellas ideas que estaban más enfocadas en lo que teníamos que hacer ahora y aquellas que podíamos dejar para adelante, dejarlas por otro momento. Me acuerdo en un momento estuve a punto de renunciar cuando alguien habló de incluir realidad aumentada. Sí, no, las ideas eran descabelladas. Concretamente, ¿qué hicimos para poder entender un poco más de qué había que construir? Usamos una técnica de Jeff Patton que se llama taller de Story Map. ¿Sí? De nuevo, no voy a explicarla. Lo que busca esta técnica es que se logre encontrar, identificar un mínimo producto viable. Entre todos quienes vamos a trabajar. Es muy importante en esta instancia que todos estén involucrados. Fundamentalmente para el equipo que construye, ofrece alternativas de construcción por cada punto funcional que encuentra, ¿sí? Con cada acto con cada user story, llamémosle, aunque técnicamente no sé si es lo más correcto. Nada, eso fue lo que hicimos. Y pasamos al desafío número 3, donde ya empezamos a andar y necesitamos 2x3 ir a boxes, ¿no? Y tratar de hacer tuning técnico. ¿Cómo hace un equipo de desarrollo para autoorganizarse? Parece como magia, ¿no? Tenemos que ser cross-functional y self-organized. ¿Cómo hacemos? ¿Qué concretamente dice entonces la teoría? No, claro, sos autoorganizado, ¿por qué? Porque tenés que cumplir con los valores inspección, adapto, con transparencia y además los pilares, y además contar con los valores principales de Scrum, ¿sí? Que ahí aparecen: foco, compromiso, coraje, respeto, apertura. ¿Qué hicimos concretamente? ¿Cómo implementamos la autoorganización en el equipo?
Una herramienta muy potente bueno, que ya mencionaron bastante en la jornada y que propone Scrum es justamente el uso de retrospectivas. Y para nosotros esa fue la herramienta principal para que el equipo vaya mejorando sprint a sprint, vaya identificando pequeñas acciones, porque no es más que eso. O sea, si ven, acá hay un ejemplo de algunas de las acciones que se identificaban en cada retrospectiva y son bastante básicas, bastante sencillas, y es eso lo que nos da el ajuste de tuerca que podemos hacer sprint a sprint. No pretendemos que sean acciones inalcanzables, porque si no, no las podríamos hacer en 2 semanas, sino como pequeños detalles que podemos ir ajustando para mejorar la forma de trabajo. Acá pasa Fer. Nada que agregar, lo dijo Caro. Todo esto surge de haber utilizado las retrospectivas. Yo no sé, luego nos dirá Darío, gracias. Nos dirá Darío si somos orcos, si somos zombies o qué otra cosa somos. Pero bueno, estas retrospectivas llevaron a que el equipo lograra generar nuevas hipótesis de trabajo, que en realidad a mí me gusta más esa palabra, ¿sí? Tratar de utilizar esto para ir generando nuevas hipótesis de trabajo. Y pasamos al desafío número 4, que obviamente es el fundamental, que es entregar software funcionando y que además le agrade a los productos, a los usuarios, porque son los que nos echan, ¿no? Entonces, no queríamos que nos echen. Bueno, de nuevo la pregunta, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo además de hacerlo agregando valor al negocio? Entrego software funcionando no siempre agrega valor al negocio, depende. ¿Qué dice la guía de Scrum? ¿Sí? Bueno, nada, en cada sprint tiene que terminar de entregar, lo decía Darío, con entrega de software que funcione. Eso es lo que dice la guía de Scrum. Y luego el Product Owner en un acto que se llama Sprint Review, ahí decidirá si qué puede hacer con ese producto después que lo ve. Una de las cosas que puede hacer es ponerlo en producción. ¿Sí? Bueno, vean este timeline, porque en realidad entregamos 4 veces software funcionando. Sí, acá pasó algo muy interesante, que fue muy bueno para nosotros, que en un momento, en una de esas reuniones que teníamos, que era una demo, sucedió que el equipo técnico nos planteó la posibilidad de poner en producción una nueva funcionalidad que ya estaba desarrollada, que no estaba planificado ponerlo para ese momento, pero que bueno, que podíamos utilizarla. Y de hecho la probamos y era la consulta de actividades por persona. Esto le permite al inspector, desde la calle y desde el dispositivo, poder consultar cuáles son las actividades de una persona. La verdad que para nosotros cuando nos propusieron esto dijimos, sí, claro, compramos ya, y lo pusimos en producción. Lo interesante es que lo pusimos mucho antes de lo planificado, es decir, en febrero, luego de 5 sprints, tan solo 2 meses, ya teníamos una aplicación con una funcionalidad de utilidad real para el inspector en la calle. Eso fue espectacular para nosotros realmente. Además, como decía Gabriel, se hicieron en total 4 entregas de software funcionando en vez de las 2 que se habían planificado inicialmente, porque justamente veíamos que se iba agregando valor y que ese valor ya lo podían usar los propios inspectores en la calle. Entonces las puestas en producción justamente se planificaban junto con los inspectores para hacerlos coincidir con los operativos que iban a llevar a cabo. Concretamente, cumplían además las fechas que habían estado establecidas, ¿sí? Ahí tienen la referencia. ¿Qué fue? Acá hay muchas cosas que uno pone en práctica para lograr esto, ¿sí? Bueno, consideramos que probablemente uno de los aspectos más importantes es que el equipo trató con mucho rigor su velocidad. ¿Qué es la velocidad de un equipo que usa Agile o Scrum? ¿Sí? Es la capacidad de entregar precisamente incremento de producto sprint a sprint. Y cuando uno realmente esto lo toma como un indicador, ¿sí? Y trata de ir mejorando en pos de esto, logra mejorar su velocidad. Desafío número 5. Tremendo desafío. Nada fácil. ¿Cómo involucrar a los usuarios durante todo el proyecto? Eso. Todo el proyecto con usuarios involucrados. Los usuarios tienen que hacer un montón de cosas. Es más, muchos son inspectores. Están en la calle, decía Fernando. ¿Sí? Trabajando. ¿Qué dice el manifiesto? Primero, que sí, aceptamos cambios aún de requerimientos, de alcance, ¿sí? Aún en etapas tardías del proyecto. Y otro aspecto importante, dice el manifiesto, es que responsables técnicos y de negocios trabajamos juntos durante todo el proyecto. No solo al principio, todo el proyecto. Es necesaria esa retroalimentación. ¿Qué hicimos entonces en el proyecto? Bueno, en el caso nuestro, que creo que fue una de las mayores fortalezas del proyecto, fue que involucramos a los propios usuarios, a los inspectores,
como funcionales del proyecto. Fueron ellos mismos los que plantearon qué es lo que querían de esa aplicación y plantearon las ideas, cómo querían la información, cómo quería que se visualizara, cuál era la información relevante. Todo esto evidentemente fue muy beneficioso para el proyecto y fue lo que nos ayudó a sacar un producto de calidad. Por supuesto que también tiene sus inconvenientes, ¿no? Porque los inspectores no son personal abocado exclusivamente al trabajo con proyectos. Ellos tienen sus propias actividades como inspectores, tareas inspectivas, tienen que salir a la calle, tienen que cumplir con un plan, tienen que cumplir con una producción. ¿Y cómo logramos que concilien esas dos actividades? Por un tema de motivación. Esta metodología nos motivó desde el primer momento que se fue viendo cómo avanzaba el producto y cómo se ponían en producción las distintas funcionalidades, se involucraron de tal manera que lograron hacerse espacio para participar activamente del proyecto. Justamente una de las claves del éxito de este proyecto fue mantener involucrados no solo a los 3 Product Owners de todo el proyecto, sino también a todos los referentes funcionales que iban participando de las diferentes etapas. Y para eso, una vez más, todas las ceremonias que propone Agile, que propone Scrum en particular, nosotros las llevamos a cabo desde las planning, los refinamientos, las review, las retrospectivas, las daily meeting, llevamos todas esas ceremonias a cabo y fueron realmente, desde nuestro punto de vista, lo que nos ayudó y lo que nos motivó, realmente nos preparó para poder justamente mantener a los Product Owners involucrados durante todo el proyecto. Productores y usuarios, le decíamos. Una de las cosas que creemos, una de las técnicas que el propio equipo inventó, ¿sí? Fue esta. Yo le llamé Sprint N+2, disculpen equipo que anda por ahí, tenía que poner un nombre, si no, no me compilaba, Manuela. En el primer sprint, en el Sprint N, desarrollamos. Cuando se termina el desarrollo y se genera lo que se genere de software, se largaba una versión a el servidor de testing para que los usuarios prueben. Se recogía el feedback de usuarios y se agregaba a el backlog del sprint N+2. Obviamente que en el sprint N+1 seguían desarrollando lo que había en el backlog, ¿sí? Y llegamos así al desafío número 6, para hacer en 25 minutos esta historia, aprender a adaptarse. ¿Fue beneficioso aplicar Agile en este contexto? Caro, Fer, esa es una respuesta de ustedes. El primer aprendizaje, y que también lo escuchamos bastante en las charlas anteriores, es que bueno, la metodología no la podemos aplicar a rajatabla. O sea, aplicamos aquellos conceptos, aquellas técnicas y herramientas que entendemos que nos sirven para cada contexto y para cada caso particular. O sea, tenemos una teoría que nos guía, que nos da soporte, nos da apoyo, pero en cada caso, antes de empezar cada proyecto o cada situación, tenemos que ver realmente qué aplica y qué no aplica y de qué forma. Si a mí me preguntaran si yo volvería a usar Scrum de la misma forma que lo aplicamos en otro proyecto, y mi respuesta es depende, porque creo que depende mucho del involucramiento que tenga de los Product Owners, depende de las capacidades que tenga el equipo técnico, depende del objetivo del proyecto, depende del contexto, depende de la organización. O sea, hay muchos factores a tener en cuenta que van a determinar la forma en la que uno va a aplicar esta metodología. Sí, desde nuestro punto de vista como PO, si me preguntan a mí, yo quisiera aplicarla siempre, de verdad, porque fue un cambio respecto a cómo veníamos trabajando. Ustedes imagínense que antes estaba todo aquello de escribir un requerimiento y pasar semanas y semanas escribiendo todo un requerimiento que lo pasábamos a los técnicos, después nos hacían una devolución de una solución funcional, la probábamos, la testeábamos, se ponía en producción después de un año y pico, y de repente nos damos cuenta que el producto no era exactamente lo que queríamos y nos olvidamos de poner en el requerimiento determinada funcionalidad y nos queríamos matar. Eso ahora no pasa. Ahora desde el primer momento nosotros nos vamos adaptando y vamos ajustando la aplicación en base a lo que queremos. Para nosotros fue maravilloso realmente. No dudo que haya en algún caso que sea un poquito más complejo, pero quiero empezar siempre con esta metodología y después vemos. Después arreglamos. Sí, dale. Sí. Ayer, en uno de los ensayos que hicimos, me hicieron una pregunta que la quiero compartir, que era ¿por qué yo digo varias veces que el proyecto fue exitoso? Jorge nos hizo esa pregunta.
Y la verdad que yo creo que la respuesta es que el hecho de que Fer, o sea, uno de los representantes del negocio, esté acá hoy parado contando el producto que se hizo y viendo, o sea, el beneficio que obtuvo, y el hecho de que en negocio y TI estemos juntos dando esta charla y contando la experiencia, creo que no hay mejor broche de decir que este proyecto realmente fue un caso de éxito. Sí, yo no lo dudé cuando me planteó porque en realidad fue un éxito de todos y estamos realmente conformes con el resultado final, ¿verdad? Así que bueno. Muy bien. No sé cómo estamos de tiempo, si podemos 2 minutos, si no menos. Esto va hacia ustedes. Los desafíos los tuvimos nosotros y queremos invitarlos a que analicen sus desafíos. ¿Qué desafíos tienen ustedes hoy en sus proyectos, en sus organizaciones? Si los tienen, ¿quién está ganando? ¿Están ganando ustedes o están ganando los desafíos? No son problemas, son desafíos. Los problemas son otros. ¿Cuándo fue la última vez que probaron hacer algo distinto para que un desafío realmente sientan que lo dominan y que le están ganando? Decirles que Scrum, obviamente, ni Scrum ni cualquier metodología, no es un fin. No es un fin. Pero ayuda en algunos casos, y en particular en mi experiencia de 10 años del uso de estas metodologías, realmente me ha demostrado que es muy interesante utilizar este tipo de técnicas para formular hipótesis de trabajo, probarlas, demostrarlas o no, cambiar algo, ¿sí? Y volver a reformular otra nueva hipótesis. Y permanecer en un mecanismo así, un poco de mejora continua del cómo trabajamos. Así que si quieren, pueden probar que más que nada, y más que si hacen una meeting o no la hacen, y si desarrollan software u otra cosa, como bien decía Darío, Scrum está hecho para todo, no solamente para software, si bien el 99% es uso en el software. Ayuda a experimentar, ayuda a generar experimentos. Por último, ningún equipo logra el éxito en un proyecto si no hay gente con talento y si no hay gente comprometida para hacer las cosas bien. Y mi aplauso de ahora, más allá de lo que nos hagan, el aplauso de ustedes, que probablemente pueda ser para nosotros tres, me gustaría aplaudir a todos los que trabajaron en este proyecto, que muchos aparecen ahí, otros no, que son los verdaderos hacedores del éxito que ustedes marcaron. Así que muchas gracias.